Vamos al siguiente tema y voy a ser bien rápido. Esta vez sí voy a poner cronómetro de 3 minutos para que vayamos pensando rápido las cuestiones. El siguiente es el voto duro, el voto en plancha. Nos vamos a enfrentar a eso en las próximas elecciones. De ese voto hay diferentes formas. Está el voto clientelista, que me van a quitar la chamba si no voto por esta gente. Y está el más estúpido, el voto tradicionalista, el que es como un parámetro de mi familia es católica, mi familia es Motagua, y yo soy nacionalista. Eso, de acuerdo a Durkheim, en el paradigma para una investigación en el 2011, se reduce en dos cosas, culto y ritual. Culto a la familia y el ritual mismo de hacer el voto. Es como una forma de identidad de la familia, el rendir de culto a la familia misma. Ahora, lo otro que les comentaba yo anteriormente es que se encontraron varias cosas en esas entrevistas que se hicieron, como por ejemplo cuando le preguntan a las personas, es que hay una teoría pedagógica que ahorita no la recuerdo, que habla sobre, y es lo que acaban de mencionar también, esa teoría habla de que las personas aprenden de las personas por las que más apego emocional sienten. Yo pienso que si una mamá, el hijo ve a una mamá cuando ya tiene conciencia de que es robar y que no es, si das a su mamá a robar, lo va a normalizar. Entonces, esa herencia de la política que le puede dejar la persona con la que más afinidad tenga, que en el caso de las entrevistas era la madre, siempre era la madre, que yo a mi mamá la amo y que yo voy a ser nacionalista para siempre, porque mi mamá lo era. En eso se reduce el culto y ritual, en una forma de querer tener cierta identidad por la familia. Entonces, yo para contrarrestar eso, yo lo que propondría sería realizar campañas dirigidas, no sé si tiene sentido, realizar campañas dirigidas a las madres. Lo que encuentro yo como el dilema es de que si el hijo ya está grande o ya es un poco rebelde, ya la madre tendrá influencia en el voto de los hijos, pero siempre se vio de que mujeres bien grandes 40 años, hombres, seguían siendo influenciados también por el consejo de la mamá. Y la otra cosa, me quedan 53 minutos, segundos. Otra cosa que es bien interesante y lo van a ver bien raro. Hay un sociólogo que se llama Philip Kuhn. Él habla sobre la norma de reciprocidad que nos creamos y aprendemos esa norma. La norma de reciprocidad es de que yo vengo y le digo, hola, ¿qué onda? ¿Cómo está? Hey Norman, ¿te queda bien ese corte? Entonces vos vas a responder y vas a ser amable conmigo también. Y ese sociólogo hizo un ejercicio de escribir 600 cartas a gente desconocida, aleatoriamente. Y de esas 200 le respondieron, ya se me acabó el tiempo, solo terminó la idea. Esa persona recibió respuesta de esas personas que no lo conocían, de 200 personas, con varios pasó escribiéndose durante 15 años y logró hacer amistad con esas personas. El principio de la reciprocidad funciona. Puede ser una propuesta. Yo pienso que no es necesario comprarles el voto, sino que le regalas una bolsa solidaria y ellos piensan que están haciendo algo bueno por vos como candidato y al final, por agradecimiento, dicen ellos, a votar por toda esa basura. Pero se podría, como una propuesta, hacer que cada vecino que tenga un cachureco como vecino sea amable con esa persona y le aconseje no votar por esa mierda. Y todavía le prometa darle otra bolsa solidaria. Podría ser una técnica ciudadana. Ahí termino yo. Cedo la palabra. Muy bien, con la cuestión del voto duro, ahí lo que tú comentabas estaba muy interesante por la parte que tú mencionas del ámbito tradicional y por otra parte en la parte del clientelismo y las necesidades de la persona cuando va a votar. Y esto me recuerda a Marx, ¿no? Cuando habla justamente que las condiciones materiales determinan las condiciones, ¿no? Ideológicas del individuo y lo que es la infraestructura determina la superestructura. O sea, una persona con hambre, en el ámbito del voto duro, que lo hace por hambre, ahí no hay moral, no hay educación, no hay principios que pueden valer más que el hambre y la necesidad. Y ahí no podemos salir de en ese aspecto. Y hay que entonces atacar las condiciones económicas y materiales, ¿no? Y ahí tendríamos que tener aquí un amigo economista para que nos ayudara un poco en ese aspecto, ¿no? Para la parte económica. Y en el ámbito tradicional, yo nunca había escuchado eso, de hecho, de Durkheim, lo que tú mencionas, la parte que es un culto, justamente, ¿no? A la tradición, a la familia. Pero yo creo que ese culto también es un culto vulgarizado, porque, o sea, es un culto al voto, pero ese voto también es vulgarizado, porque la política, al fin y al cabo, en ese sentido, se vuelve infantil, es decir, la infantilización de la política y verla simplemente como algo que sí es sagrado, pero a la vez es vulgar, porque voy a votar, pero no me importa el sentido de por qué voy a votar, ¿no? Simplemente el acto como hacerlo, como tal. Y justamente ahí lo que prima a la hora del voto duro es más el aspecto emocional más que la reflexión, que ahora que recuerdo, Noam Chomsky con la estrategia de manipulación
habla de eso. Una de esas estrategias es hacer que la sociedad, ¿no? Y la masa social en su conjunto, ¿no? Actúe más por las emociones que por la misma reflexión racional, ¿no? De lo que hace. Y bueno, como propuesta, una por parte del ámbito del sentido económico, atacar eso, y en el ámbito de la tradición, yo creo, está muy complicado, pero yo a veces me muestro a veces tan escéptico en el sentido de qué tanto hoy en día, el año 2021, siempre se ha mantenido ese tradicionalismo en las personas jóvenes, porque hoy en día vemos que si todo fuera a través de un culto y una tradición, tampoco estaríamos viendo que todos los jóvenes hoy en día seguirían siempre las mismas tradiciones, ciertos patrones de los abuelos y de los padres, pero vemos que estamos en una sociedad que está bastante cambiante y habría que preguntarnos si los jóvenes hoy en día manifiestan ese voto duro a través del tradicionalismo, porque vemos gente ya de 50, 40 años que ya están acostumbrada a eso, pero el voto joven habría que estudiar más a profundidad. Perfecto, sí. Te quedan 43 segundos. No sé si quería agregar algo más. Pero eso de Durkheim es en las formas elementales de la vida religiosa. Es que miren, no solo hay rituales religiosos, hay rituales civiles, como también culto a la bandera, o no, perdón, como hasta las hormigas hacen rituales. Te estoy agarrando tus 40 segundos. Me voy a agarrar 20 para que solo responder la pregunta que había dicho Jonathan. Sí. En las redes sociales. Bueno, sí, agárralo, sí. Y ahí justamente solo tiene que ver con la cuestión de el placer estético y el placer vulgar. No recuerdo cómo es que le llaman en la estética, pero eso es el placer superficial, ¿no? Y en las redes sociales, hoy en día, se busca más que nada el placer superficial. El placer estético, como bien sabe Jonathan, conlleva un mensaje. Sí. Estamos en una sociedad del espectáculo, como lo mencionaba este autor, se me fue el nombre, un autor que hablaba, hay un libro que se llama Sociedad del Espectáculo, donde hablaba, ¿no? Que estamos en un mundo donde solo nos encanta el espectáculo, el placer momentáneo, pero ¿dónde está el placer estético? ¿No? ¿Y en qué sentido el placer estético se asemeja con el bien? Los griegos, antiguos griegos como Platón, por ejemplo, decía que algo bello era algo bueno a la vez. Para ellos, el bien era bello. Ver una persona, digamos, uno ve a una mujer virtuosa, ¿no? Con valores, eso era una atracción en el sentido de belleza. Hoy en día hemos desligado eso, la belleza por un lado y el bien por otro. Pero solo para... Cheque. Y otra cuestión con la que hablaba ahora de la neurociencia. Existe lo que es en neurofilosofía, un estudio en el ámbito moral que se llama las neuronas espejos, donde dice que nosotros nos relacionamos con otras personas gracias a tenemos unas neuronas que son unos espejos y yo puedo hacer una imitación, por ejemplo, o puedo ir caminando y me golpeo, por ejemplo, el dedo pequeño del pie en una mesa. Todo el mundo al ver eso siente ese dolor, no porque se compadece, justamente es porque tenemos neuronas espejo que nos hacen imitar, ¿no? Y sentir el sentimiento del otro. Y en el ámbito moral, a veces eso conlleva esas reacciones, ¿no? Aunque no es absoluto, porque como dice José, no podemos determinar todo solo por la parte neuronal. Gracias. Perdón, antes de que se me olvide, la parte que mencionó Jacobo sobre la parte culto y ritual, parece que hemos perdido mucho de los rituales que se seguían, ¿verdad? Esa parte tradicional, por ejemplo, del padre que le enseña a rasurarse a su hijo, era uno de los rituales masculinos más antiguos, ¿verdad? Antes, bueno, al inicio era cacería, ¿verdad? Pero entonces se redujo a enseñarle a rasurarse al hijo puta, porque si no, se iba a cortar, ¿verdad? Entonces, pero esos rituales, según, bueno, yo encontré por ahí un texto que habla sobre la nueva masculinidad y cómo se pierden los rituales que te dicen esto, ya sos, entonces la gente anda según él, en la incertidumbre de quién soy, ¿verdad? Que no estoy, bueno, si nos vamos a eso, vamos a terminar eternamente en las preguntas de la filosofía, pero en este caso, la persona no encuentra su entorno, ¿verdad? No encuentra su nicho. Y entonces cualquier cosa que pueda servirle de ritual para pertenecer, entonces entraríamos a esa parte del culto, ¿verdad? Como que son, por ejemplo, los equipos de fútbol, todas esas vainas. Está bueno que, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso yo veo el fútbol como un arte, por la cuestión de la práctica y el perfeccionamiento, ¿verdad? Pero en el caso de las otras personas es el culto, es decir, el culto a ese placer que mencionó Norman, ¿verdad? El placer de la victoria, que es un placer momentáneo, no el estético, ¿verdad? Que por ejemplo, el estético de ver un tipo que suelta una bola curva con el pie,
y que logran enchutarlo con la dificultad, ¿verdad? Las probabilidades que hay de que esa mierda entre ahí, ¿verdad? Con todos los otros estorbando. Entonces, eso se vuelve un arte y se aprecia como arte. Pero en el otro caso, los otros están en una actividad orgiástica, ¿verdad? Donde todos están apoyando y cuando hay un gol, entonces está ese revuelo de emociones, que es lo que parecería que sucede con el señor, ¿verdad? Cuando lo lincharon ahí, ¿verdad? Que ya esta gente estaba incontrolada. Bueno, si viste el video, el último tipo que le pega la piedra grande, los otros quisieron detenerlo, pero ya aquel estaba encendido por esa emoción orgiástica, como lo dice Eric Fromm, ¿verdad? Así le dice él. Bueno, ahí lo que yo quería decir era esto, tal vez la cuestión de los rituales no podemos nosotros repararla, tampoco lo de las redes sociales tan fácilmente, porque también, como dice Norman, la conciencia de la estética como mensaje no está, es decir, es muy complicada, muy complicada. Yo no quiero decirlo así, pero parece que la mente se ha ido suavizando al punto de que una cosa que necesita interpretación se vuelve muy trabajoso, ¿verdad? Y mejor paso al video de American Got Talent y voy a ver como aquel jodido grito más bonito y lo premiaron. Entonces, sí tiene mucho sentido que quizá va a ser un trabajo mucho más complicado. Y no quisiera decir que tuviéramos que nosotros adaptarnos a usar esos mecanismos, porque sería estar atacando con la misma enfermedad, ¿verdad? Pero de alguna manera un virus puede entrar y tal vez, bueno, más bien podríamos decir como los virus, como las bacterias de la boca, ¿verdad? Las bacterias que son beneficiosas y hay otras bacterias que son dañinas. Entonces, quedaría para reflexionar sobre eso. Creo que ya me pasé del tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, por el voto duro o voto en plancha, se me ocurría hablar un poco sobre la idea de la elección racional, ¿verdad? En la que se hace, digamos, una elección racional o la elección que busca, digamos, ser la mejor entre las opciones, o que la idea detrás es que uno tiene la suficiente información, ¿verdad?, para tomar la mejor decisión en cuanto a las elecciones. Claro, en la realidad, digamos, también se critica esto mismo, que realmente las personas no tenemos toda la información disponible como para tomar la mejor decisión. Y ponemos el ejemplo, digamos, de las elecciones. Idealmente deberíamos de conocer a todos los candidatos a diputados y elegir a los mejores, ¿no? O los menos peores, y para hacer un poco el chiste, pero bueno, la verdad es que no, o sea, no los conocemos bien, ya sea como por falta de información, pero ¿qué hay detrás de esta falta de información? Si puede haber una apatía, ¿no?, de uno mismo, de no cumplir, digamos, el deber o la responsabilidad de informarse bien e investigar, ¿verdad?, a los candidatos. También hay que ver la disponibilidad de la información, ¿verdad?, que si se dispone de esa información, el historial. Una forma podría ser, creo que para las elecciones anteriores había una página en internet donde estaba como el historial de los diputados, digamos, quienes habían propuesto leyes, quienes habían votado a favor y en contra de tales proyectos. Ese es un ejemplo interesante sobre la disponibilidad de información, ¿verdad?, de los que fueron diputados en ese momento. Y bueno, también hay otros factores, ¿verdad?, irracionales, digamos, que también entran en juego, como las emociones, como dijo Isaac, la idea del ritual, ¿verdad?, también las tradiciones familiares. Bueno, ahí incluso todo un tema de las campañas, ¿no? Eso también tiene un impacto en los votantes, creo yo. O sea, hay como un bombardeo, ¿verdad? Hay como un bombardeo mediático, cancioncitas, imágenes, anuncios. Creo que en más de algún votante pues tiene algún efecto, ¿no? O por lo menos el nombre, o sea, uno llega a escucharlo tanto que, bueno, ubica al candidato y eso, por lo menos conoce, ¿verdad? Tiene el nombre o la cara del candidato. Criticable también la idea de idealizar a los candidatos, ¿verdad? O incluso a partidos, ¿verdad? De pensar de que sacando, digamos, a Juan Orlando o al partido nacional del país, pues que se va a solucionar todos los problemas. Y bueno, también quería mencionar ya que hablábamos del ritual, ¿verdad?, de las tradiciones. Es cierto que también se puede cuestionar esta idea, y con un amigo una vez me ponía el ejemplo, digamos, de que en las ciencias políticas hablaban de la figura del outsider político, como fue Donald Trump, como es Salvador Nasrallah también, que son personajes que, digamos, no han estado ligados a la política tradicional y se presentan, digamos, como
estas nuevas opciones que se dan años de pureza, así como, bueno, yo no soy político de carrera, de trayectoria. También pasó el caso del expresidente de Guatemala, Jimmy Morales. Ahí se vio también, ¿verdad?, de que el outsider tampoco es como una figura que puede estar exenta de participar en actos de corrupción. Exacto. Puede ser igual funcional de ser funcional, perdón, a las estructuras, llamémosle a las estructuras de corrupción, ¿verdad?, que habían y que, no sé, probablemente sigan habiendo en Guatemala. Se te pasó el No tiempo, sé, pero puedes y terminar. bueno, solo quería hablar, por último, el pragmatismo, digamos. Se habla mucho del tema de un posible fraude electoral, se habla también de que el voto en plancha puede ser una opción para una herramienta para controlar un poco eso, ¿no? El tema del fraude, de que no le anulen el voto, de que no le hagan marcas. Yo en lo personal, pues, lo respeto, digamos. Solamente, ya para terminar, ya. Bueno, chavos, nos pasamos media hora más y quedaron los temas en la agenda, quedaron básicamente 3 porque dos de ellos son el mismo. No sé si quieren darle viaje a un tema más y que otro grupo lo termine. Yo por hoy no puedo más, pero sí tengo una pregunta más, solo para tirarla, para que nos quede pendiente. Sí. Esta cuestión de la parte ritual nos está jodiendo, ¿verdad? En el caso de la tradición política, y si volvemos a tomar la parte de los caudillos, eso de encontrar un héroe que venga a sustituir como dijo José Carlos, y tendríamos entonces que luchar también contra esa imagen del hecho de tener que seguir a alguien para que ese alguien sea la solución. Entonces sería más bien una construcción colectiva de encontrar una forma de una cultura, un mecanismo cultural para que siempre se pueda recurrir a hacer de justicia para estas personas que realizan corrupción. Pero de ahí no sé decir, yo lo que pienso es, ¿acaso necesitaremos entonces nosotros cuestionar el hecho de que exista una persona que pueda ser una posibilidad? Porque al final todo el mundo puede ser un opresor al final, que eso es lo que decía en El miedo a la libertad. Las personas hacen una revolución, pero ¿qué pasa después? Se someten de nuevo. Entonces, quizá tendríamos que buscar otro mecanismo. Perfecto. Los demás compañeros, si tienen algo que decir, porque creo que terminaríamos hoy. Si alguien está dispuesto a continuarla otro sábado, sería genial con los siguientes temas. Pero si tienen algo más que decir. Bien, voy a solo a quedar con una especie de conclusión y sacar todas las cartas ahí que tenía guardadas, ¿no? De la cuestión del tiempo. Y es que, vaya, con el tema, por ejemplo, del voto duro, el tema de la corrupción, que todo va ligado, el tema político, hasta lo del tema del miedo, siempre va ligado también a que hoy en día, por ejemplo, en Honduras no se hacen debates académicos como los que estamos haciendo. Los medios de comunicación callan. Y justamente el impulsar todos estos debates y divulgarlo a través de las redes también, ¿no? Porque también las redes tienen un elemento positivo en la cual se puede divulgar estos tipos de debates, ayudan justamente a profundizar un poco más estas problemáticas, ¿no? Y justamente esta acción, ¿no?, de solamente estar reunidos y hablar de manera tampoco tan rigurosa, pero sí con un tinte académico, justamente facilita la reflexión a todo esto, ¿no? Y es algo que la universidad y todas las universidades de Honduras han callado, ¿no?, conforme a todos estos temas. Y eso es algo muy problemático en nuestra sociedad, porque si la academia calla, entonces, ¿de qué reflexión podemos hablar? ¿De qué racionalidad podemos hablar? ¿No? Y ese es un punto. Y otra cuestión, creo que a veces la anarquía sirve en cuanto a cuando hay un control o cuando ya está algo bien sistematizado en una sociedad como la nuestra, el descontrol también ayuda justamente a crear ese desbalance. Obviamente, va la anarquía en su sentido también riguroso, ¿no? Ordenado, porque no es desorden por desorden. Eso es todo. Bueno, y gracias, Giancarlo. Y no sé si les parece si subo el video a YouTube en un canal pequeño. Ni dos suscriptores tiene. Solo les pone filtro. Sí. Pero como vimos hoy, abordar tantos temas no dura una hora. Mira, Berti, Editarlo.
¿verdad? Y subirlo, Sí. y después si nos compartes el enlace, porque yo sí lo puedo compartir a los estudiantes, porque tengo muchos estudiantes que son bien curiosos de estos temas, y así ellos podrían también verlos allá diferidos, ¿no?